Luchando por la justicia. Soluciones legales para el día a día. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadanas 660 del Instituto Mexicano de la Radio. Invitarles, como cada viernes, a escuchar el contenido de este programa, así como diversa información que generamos con tanto gusto para todas y todos ustedes. Y el día de hoy tenemos a una gran invitada. Ella es la doctora Carla Angélica Gómez McFarland. Ella es doctora en política pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. También estuvo en la Universidad de Georgetown en Washington. Es maestra en gestión pública por la misma institución académica y actualmente pues es integrante de Cybernus, que es un grupo en donde se atienden temas de política, temas de sociedad, y es investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Querida Carla, bienvenida a Luchando por la Justicia del IMER Radio. Muchas gracias Jessica por la invitación y bueno, esperamos que este tema sea de interés, para que se visibilice más. Claro que sí, y realmente es un tema que siempre ha existido. Sin embargo, de manera reciente fue atendido por el Senado de la República, por el Poder Legislativo a nivel nacional, este tipo de violencia, que es la violencia vicaria que viven y enfrentan las mujeres en México, ya que y de manera lamentable las mujeres son las que sufren más tipo de violencia y mayores índices de violencia de género en México. Pero querida Carla, platícanos de qué va esta violencia vicaria, ¿qué es? Bueno, mira, te voy a platicar un poquito qué es este tipo de violencia, ese tipo de agresión que, como bien comentas, sufren sobre todo las mujeres. Es decir, esta violencia vicaria viene de un término vicarius, que es algo así como una violencia indirecta. Bueno, en sus orígenes, este concepto así describían cuando alguna persona vivía un evento traumático. Por ejemplo, los que atienden, los que están en primeros auxilios, los bomberos, los psicólogos que atendían algunas personas, entonces reciben información, reciben imágenes que son muy violentas y entonces de alguna manera, pues ellos reciben este tipo de agresión, ¿no? De una manera indirecta. Entonces, de ahí comenzó el término. Sin embargo, en países como en España, por ejemplo, se ha ido modificando este término para, ya como lo conocemos actualmente y como lo hemos también recuperado en México, sobre todo en nuestras leyes, es la violencia vicaria y se entiende como una violencia de género, una violencia en la cual el victimario, ¿sí?, el agresor, quiere lastimar a la mujer, pero no lo hace de una manera tan directa, sino que lo hace a través de una interpósita persona. ¿Esto qué quiere decir? Una persona externa, una persona tercera que tenga alguna relación afectiva con la mujer. Y en muchos casos, pues a las personas a las que se agrede, a las personas a las que se amenaza, es a las hijas y a los hijos de la mujer. Y entonces es una violencia muy cruel porque las mujeres viven en un estrés no permanente, viven en un estado pues no nada más de estrés, sino de impotencia, ¿no? En el que no pueden muchas veces actuar en contra del victimario porque si algo pasa o algo hacen, entonces se van a desquitar con los hijos. Este es un ejemplo. Y entonces comenzó sobre todo a legislarse, a lucharse, a visibilizarse este tipo de violencia de género en otros países como en España y se ha retomado también muy recientemente en México como una discusión legislativa, como una discusión de política pública, pero que, como bien comentas, ha existido durante mucho tiempo, pero no se visibilizaba como otro tipo de violencias contra las mujeres. Qué importante y qué destacado que el Poder Legislativo haya visibilizado justamente el que las mujeres sufren diversos tipos de violencias y que lo hacen a través de una tercera persona, es decir, utilizan a las hijas o a los hijos, los victimarios, para afectarles en su esfera personal, en su esfera privada e incluso hasta pública para poder agredirles desde esta perspectiva. Pero ¿hay algunos tipos o algún ejemplo
que pudieras darnos para que la audiencia pueda tenerlo un poquito más claro? ¿Cómo es que pueden actuar los victimarios en contra de las mujeres a través de los hijos? Así es. Por ejemplo, es un ejemplo en el que ya se separaron, se divorciaron, ¿no? Firmaron un convenio de visitas de los padres a los hijos, etcétera. Pero todavía hay algún resentimiento, algún tipo de pensamientos de actuar, de hechos que quiere implementar el agresor contra la mujer. Para no hacerlo directamente, dice, bueno, en los días de la visita, por ejemplo, el niño está enfermo. Y entonces la mamá pues marca, oye, ¿cómo está mi hijo? Oye, ¿ya le diste las medicinas? No le contestan, está bien, o le dicen mentiras, o sí, se siente mal, pero la verdad es que no le voy a dar el medicamento. Y entonces la mamá no es la impotencia de, oye, pero pues hácelo, oye, pero ¿cómo está? Oye, no me estás contestando. Cierta situación médica tiene el hijo y simplemente no le comunica. Entonces ahí empieza un tipo de violencia. Eso es un ejemplo cuando es lo menos. Otro tipo es, bueno, los amenaza, ¿no? Los amenaza directamente, ¿no? Sabes que como no me estás dando lo que yo quiero, mujer, entonces voy a ir a lastimar a los hijos. Y a veces solamente se lo dice, y a veces sí lo hace, a veces solamente amenaza y también hace sufrir a los niños, a los adolescentes, ¿no? A los hijos que están bajo su custodia en esos momentos. Y hay otras violencias, ¿no? Que pues, caerían en el concepto de violencia vicaria cuando sustraen a los niños. Simplemente, oye, me los llevo de visita y nunca los regreso. Entonces las mamás no saben dónde quedar los hijos, no les contesta, están, no, oye, pero pues se los llevó. Además de que implica otro tipo de delitos que también contra la seguridad, contra la salvaguarda de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, además también es una violencia de género. Te voy a comentar algo muy interesante en la doctrina, donde también asociaciones de padres de familia, padres hombres, han escrito artículos sobre la violencia vicaria y están en contra de que se cargue de esta perspectiva de género a la violencia vicaria, porque comentan que también las mujeres pueden ejercer una violencia a veces para dañar al hombre, pues amenazando a los hijos. A mí me parece que los números, bueno, no hay un número exacto de las mujeres que sufren violencia vicaria, no hay un registro como tal. A lo mejor se tipificaba y se categorizaba como un tipo de violencia familiar, pero no había una violencia vicaria, entonces apenas están contabilizando los casos, ¿no? En las fiscalías cuando es delito, o a lo mejor en los juzgados familiares, pero bueno, siempre está más cargado hacia esta agresión contra la mujer. Y también es muy interesante saber que no solamente es cuando le hacen daño a las hijas y a los hijos, sino también a cualquier ser querido de la mujer. Y eso también va a depender de cómo esté estipulado en las legislaciones locales, por ejemplo. Puede ser que una persona que esté bajo el cuidado de la mujer también sea violentada por el agresor, por la pareja o por la expareja de la mujer, con tal de lastimarla a ella. Lastiman a estas personas que están bajo su cuidado. Y en otras legislaciones, a nivel local, también se estipula, no en todas, que incluso, por ejemplo, cuando hacen daño a las mascotas, que es un ser vivo que es muy querido por la mujer y entonces lo ocupan como un instrumento para cuando lastimo a la mascota o la mato, la enveneno, le hago tal, con tal de que ella sufra. Entonces, bueno, ya se ha ido modificando también en definiciones legales, pero finalmente esa era la idea. Oye, ¿cómo proteges a la mujer de este tipo de acción? Porque el daño que se hace con estas conductas, pues no solamente es este estado un estado de salud mental deteriorado, sí, que tiene que forzosamente buscar ayuda porque si no, pues no vive, sino que también va mermando su situación económica, va estresándola porque legalmente tiene que seguir procesos jurisdiccionales y entonces tiene que dedicar tiempo que debería estar dedicando al trabajo o incluso al cuidado de los niños, dedica tiempo a estar en juzgados, ¿no? Claro. Tratando de encontrar a sus hijos, etcétera. Entonces, bueno, esos son algunos ejemplos. Y realmente nos invitas a reflexionar cómo este tipo de violencia también se transversaliza, es decir, no solamente es afectar a la víctima, a la mujer, a través de los hijos, sino también cómo repercute en su esfera económica, en su esfera patrimonial, en su esfera privada y personal para poder conseguir o obtener algún elemento adicional. Oye, Carla, pero platícanos, por ejemplo, ahorita que decías que hay incluso hasta delitos que se pueden presentar de forma paralela junto con esta violencia vicaria. Platícanos cuáles son los derechos que tienen que cuidarse
para las personas menores e incluso también para las posibles víctimas? Eso es muy interesante porque, bueno, una cosa, no hablamos de violencia vicaria y generalmente pues vemos a la víctima, a la mujer afectada. Pero no hay que perder de vista que el que está siendo violentado en muchas ocasiones, porque a veces que solamente es la amenaza que le dicen, voy a hacerle esto a los hijos, y los hijos pues a lo mejor nunca se enteran directamente. Pero cuando sí se enteran, cuando sí hay un perjuicio directamente, se violentan diversos derechos de los niños. Y entonces me parece que el legislador, por ejemplo, a nivel local, en algunos estados, y te voy a nombrar uno que a mí me llamó mucho la atención cuando se realizó la investigación, fue Campeche, porque Campeche tenía reconocido en 4 legislaciones estatales la violencia vicaria con diferentes perspectivas. Por ejemplo, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, pues la tomaba como una violencia más contra las mujeres, y esto es pues desde una perspectiva de género. Otra norma positiva, ¿no?, a nivel local que reconoce o que se encuentra en su texto literalmente violencia vicaria es su Código Penal. Es un delito, ¿no? Es un delito como tal, además de otros delitos que se puedan presentar, por ejemplo, sustracción de menores, ¿no? Ese es otro delito. Pero, bueno, ya se van acumulando los delitos que comete el agresor. Si allana la morada de alguien, ¿no?, entonces, pues también es otro delito. Si los mantiene incomunicados, ¿no?, y pide algo a cambio, bueno, pues los tiene secuestrados, es otro delito, etcétera. Entonces, bueno, ahí se van acumulando delitos. Pero era importante resaltar que otro delito es la violencia vicaria. Entonces, bueno, él también lo tiene legislado en su Código Penal, local. Se encuentra también en su código familiar, ¿no?, a nivel local, y se reconoce también como una violencia de familia y tiene consecuencias jurídicas para el agresor. Por ejemplo, pues que pierda la patria potestad, ¿no? Que pierda el derecho a recibir alimentos en un momento dado cuando a él le toque, ¿no? Cuando él sea anciano y sus hijos crezcan, bueno, pues no tienen obligación de dar alimentos a su padre, entre otros, ¿no? Por ejemplo, derechos hereditarios, si es que a lo mejor la mujer tenía o el hijo, etcétera, bueno, van perdiendo también derechos. Bueno, eso es otro. Y en otra ley, que eso era lo que quería llegar, es la Ley de Derechos de las Niñas y Adolescentes del Estado de Campeche. Oye, Carlita, antes de continuar, vamos a hacer una breve pausa aquí en el IMER Radio y volviendo para que nos expliques de forma pormenorizada el tema de las personas menores de edad, justamente del caso de Campeche. No le cambien y regresamos en breve. Estamos con Carla McFarland del Senado de la República, quien nos está explicando la violencia vicaria. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. Continuamos, Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio y estamos con Carla Gómez McFarland, quien es investigadora en el Senado de la República. Y antes de la pausa nos estaba platicando este contexto de violencia vicaria y cómo es que tiene escenarios muy específicos, por ejemplo, en el caso de Campeche, de esta entidad federativa en el cual se regula en diversos instrumentos legales y también en la legislación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Pero querida Carla, ya regresamos de una breve pausa. Muchas gracias, Jessica. Bueno, pues así es. Les comentaba que justamente en algunas entidades federativas, en este caso en Campeche, uno de los ejemplos es que la violencia vicaria no solamente se encuentra legislada en pues, las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en el Código Penal, Código Familiar, sino también en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y se reconoce como un tipo de violencia contra las niñas y los niños, o contra los menores de edad. Y eso es bien importante porque también se le da su lugar en este hecho, en esta situación, sí, que se ejercen no solamente esas violencias, sino otras, pero se identifica también como una de las víctimas de este tipo de violencia. Y
pues claro que también va a tener repercusiones. ¿Y qué repercusiones va a tener que se encuentre legislado también ahí? Que el Estado no solamente debe garantizar la seguridad y la salvaguarda de los derechos de las mujeres que están siendo violentadas con ese tipo de violencia, sino también de los menores de edad. Y los pone también en el centro de atención de las políticas públicas de prevención que debe instrumentar, en este caso, la entidad federativa. Pero bueno, también se encuentra ya legislado. De hecho, los estados fueron los primeros que empezaron a legislar. Es decir, cuando se legisla, y es otra publicación que también va a salir, yo creo que en el próximo mes, más corta que la anterior, pero también pues se legisla desde el 2021, empiezan las iniciativas en el Congreso de la Unión. Empezaron primero los estados a legislar al respecto. Las luchas empezaron a ser a nivel local, ¿no? De diferentes grupos de la sociedad civil, que en el estado de Puebla, en el estado de Campeche. Entonces, bueno, hay estados que todavía, ¿no? Por ahí Durango, todavía no tienen reconocido en sus legislaciones locales pues, la violencia vicaria, ¿no? Como que la toman otro tipo de violencia de género y, bueno, pues la violencia contra las mujeres como análogas a otras violencias, pero no de forma literal este tipo de violencia vicaria. Y el 28 de noviembre del 2023, ya en el Congreso de la Unión, se aprobó en Cámara de Origen, después en Cámara de Revisores, hicieron modificaciones, se regresó a Cámara de Origen, se realizaron, etcétera. Es decir, se siguió todo el proceso legislativo para que ya se aprobara la reforma tanto de nuestro Código Penal Federal, del Código Civil Federal, y también de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Lo que se omite, ¿no? Lo que no se reforma es la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que hubiera sido también una buena oportunidad para legislarla y también reconocer que se ven inmiscuidos en ese tipo de acciones, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, es un gran avance. Nos invitas a reflexionar, perdona, Carla, en que pues se tienen que transversalizar este tipo de escenarios, porque regularmente pues utilizan a las niñas, a los niños, a los adolescentes para cometer este tipo de actos, pero por ejemplo, nos decías que pueden ser a través de otras personas o otros seres vivos, por ejemplo, mascotas o, ¿por qué no?, adultos mayores, en el cual pues también se tiene que transversalizar, es decir, vincular, ligar, no solamente en la legislación que es respecto de la violencia que sufren las mujeres, la ley general para proteger a las mujeres que viven violencia, sino también de los adultos mayores, de las niñas, niños y adolescentes, incluso también el escenario de las mascotas con las que se puede ejercer este tipo de violencia y sobre todo también un tema de política pública que pueda implementarse. Pero en este caso, Carla, las personas que sufren este tipo de violencia, ¿qué pueden hacer? ¿Con qué autoridades pueden acercarse para hacer valer sus derechos? Incluso también, ¿qué tipo de pruebas necesitan? Porque, vaya, muchas veces es complicado allegarse de pruebas, sobre todo para este tipo de escenarios. Así es. Pues mira, sí es importante, ¿no?, saber cuando ya está sucediendo. Pues tenemos varios... pues, no sé, el 911, ¿no? Puedes hablar para denunciar tipos de violencia, ¿no? Entre abuso sexual, acoso, hostigamiento y también violencia familiar. Y en este caso, pues también esta violencia vicaria, ¿no? Para que puedas recibir asesoría de manera pronta. Pero también se puede acudir a los centros de justicia para las mujeres. Sí, estos centros de justicia para las mujeres que también están ya bien reglamentados, bien legislados en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues son una iniciativa de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación. Entonces, bueno, son también, ¿no? Hay también líneas, por ejemplo, líneas para la vida, para alguna atención mental, pero pues sobre todo centros de justicia para las mujeres a nivel local hay varios. Entonces, bueno, vale la pena, su información, contacto y demás está en redes y en internet, y creo que es importante también pues, conocerlo, ¿no? Por otro lado, ya, o sea, por ejemplo, ya hay una sustracción de menores, no te contestan, no te regresan a tus hijos, pues tienes que ir a meter una denuncia, porque es un delito, no solamente por la sustracción de menores, como lo comentaba, sino también por la violencia vicaria que tú también estás ya percibiendo y sufriendo y está mermando tu seguridad, tu paz, tu economía, tu salud mental, etcétera, ¿no? Entonces ahí pueden y deben intervenir ya los ministerios públicos, ¿no? A nivel local, pues evidencias. Yo creo que tenemos ahora la facilidad de tener pues, la grabación
¿no? La grabación, los mensajes de texto tal vez no es una evidencia que la puedan tomar al 100%, pero pues son indicios en lo que una situación está fallando y se tienen que prender por las alertas de búsqueda a las niñas, de los niños, etcétera. Que muchas veces no están mal, no siempre están siendo atacados o violados en ese momento, a lo mejor se lo llevó su papá. Y eso es lo que pasaba, porque las mujeres iban a denunciar y decían, oye, ¿por qué está con su papá? ¿No? Entonces, ¿por qué lo denuncias? Pues está con su papá. Pues sí, nada más que el régimen de visita está a tal hora y los debe de traer a tal hora y no se los ha traído, no me contesta. Entonces, no, o sea, hay un convenio de por medio, no puede hacer lo que quiera, ¿no? El señor, es decir, tiene que cumplir con el convenio, tiene que regresar a los niños a cierta hora y tiene que avisar cualquier cosa que suceda. Eso a veces no es exagerada, es su papá, ¿no? Y entonces no procedía. Y ahora, bueno, pues lo que sí es conveniente es seguir y seguir sensibilizando a las autoridades, a los ministerios públicos, ¿no? En las fiscalías a nivel local, pues con las violencias de género, e incluir en este temario de capacitación pues también la violencia, cómo poder identificarla. Oye, Carla, para poder levantar. Y ahorita también me haces cuestionarme, por ejemplo, las pruebas también que pueden presentarse, por ejemplo, a través de alguna captura de pantalla, etc., y que lamentablemente, pues ahora con estas nuevas tecnologías, pues también hasta se pueden fabricar o utilizar alguna aplicación para poder realizar mensajes, editarlos, etcétera. Sin duda es un escenario bien importante, bien interesante, con muchos desafíos aún, que esperamos que desde el Congreso se puedan seguir regulando y previendo, sobre todo porque, bueno, para el tema probatorio, en el caso de las víctimas, es un verdadero desafío. Pero querida Carla, se nos acabó el tiempo aquí en la radio y quisiera pedirte redes sociales donde podemos consultar este tipo de información. Sí, mira, en el Instituto Belisario Domínguez tenemos un repositorio. Este repositorio se encuentra en la página inicial del Senado de la República. Ahí, ¿no?, hay un icono que lleva directamente al Instituto Belisario Domínguez, donde le pueden dar clic. Y en el Instituto Belisario Domínguez hay diferentes pestañas, diferentes carpetas, y una de ellas pues es el repositorio digital. En cada uno de nosotros tenemos varias direcciones en el instituto, 4 principalmente, que generamos investigaciones diversas, que son de tema de coyuntura, ¿no?, política, legislativa, económica, financiera, etcétera. Y ahí pueden consultar esta investigación sobre violencia vicaria, donde se comparan todas las leyes a nivel local de todas las entidades federativas en nuestro país y, bueno, diferentes sanciones para el delito de violencia vicaria en una y otra entidad federativa, quién lo tiene legislado, quién no. Y en unos 15 días va a salir publicado otro documento de cómo quedó legislado ya a nivel federal esta violencia. Bueno, pues ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte, querida Carla, el que hayas colaborado para el Instituto Mexicano de la Radio, asimismo a todas las personas que nos escuchan a través de la radio tradicional, de la radio por internet, de la aplicación del IMER Radio y diversas plataformas digitales, el que nos hayan acompañado el día de hoy. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través del IMER Radio. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós. Muchas gracias, Carla. Hasta luego. Gracias a ustedes. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. Cada 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, a fin de destacar la importancia del líquido vital y emprender acciones para enfrentar problemas relacionados con el agua. Esta fecha, designada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, insta a debatir cómo debemos gestionar los recursos hídricos en el futuro, sobre todo el agua dulce. De los 200 países de los cuales se dispone información, México se encuentra en el lugar 93. Lamentablemente, se espera que el cambio climático intensifique el estrés sobre los recursos hídricos. Esto fue Luchando por la Justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Luchando por la Justicia.